Hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una reunión más de varones. Tiene como título Héroes de la Fe. Damos gracias a Dios porque te puedes conectar el día de hoy y vamos a ver cómo en medio de la vida de Moisés, Dios hizo milagros, hizo prodigios, hizo grandes cosas. Vamos a descubrirla. Yo te invito a que esta tarde vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este estudio. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque tú estás hablando a nuestros corazones. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas y que seas tú utilizando, Señor, mi boca, a fin de, Señor, de que tú puedas hablar a tu iglesia. Gracias, Dios, por cada uno de los varones que se conectan. Gracias, Dios, por cada uno de los jóvenes y adolescentes. Oramos por esta palabra, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a conocer la vida de Moisés, vamos a descubrir cómo en medio de la vida de él, un hombre común, era un hombre común. Dios hizo grandes cosas en medio de él y vamos a descubrir las virtudes, los rasgos de su carácter y los errores y también los aciertos a lo largo de su vida. Y yo sé que tú conoces la vida de Moisés, cómo Dios lo utilizó para sacar a su pueblo de Egipto. Recuerda cómo Moisés abrió el mar, no por él, sino porque Dios le dio la orden. Vimos cómo Moisés hablaba ante Faraón y pasaban grandes cosas de plagas, de cómo bendecía Dios al pueblo de Israel también, a través de Moisés, porque Moisés tenía un corazón dócil a Dios. Y también vamos a conocer qué es lo que dice Moisés de la Biblia, ¿ok? Vamos a ver que él tenía un corazón lleno de amor por Dios. Tenía grandes cosas en su carácter. Dejó las cosas de su casa de Faraón cuando él vivía en la casa de ellos. Dejó esas cosas por amar a Dios, por seguir a Dios. Dios lo utilizó para que por medio de Moisés diera las leyes y los estatutos. Y vamos a leer el día de hoy. Dice Hebreos 11. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La Biblia habla sobre Moisés y se refiere a él como un hombre manso. Y vamos a descubrir que mansedumbre es igual a manso. Y significa que es alguien dócil en el carácter, alguien que se deja enseñar o guiar, es alguien benigno. Y benignidad significa apacible, afable, bueno y accesible. Conoceremos cómo Dios, de lo poco, hace mucho. Él prospera y bendice en gran manera lo que él empieza. Moisés era un varón que él veía sus limitaciones. Él puso primer cosa, puso sus limitaciones. Él vio en su corazón y dijo, no, yo no puedo. Él vio algo que a ojos humanos también hubiera hecho la gente, no, es que es Moisés. Él no puede, pero ¿qué crees? Dios puso su mirada en él, puso un especial afecto hacia él, tanto que dice que él fue fiel. Dios se refería a Moisés como fiel. Y vamos a conocer algunos de sus errores. Vamos a ir de menos a más en la vida de Moisés. Y algunos de los errores que vimos es que mató a un egipcio, y por lo cual fue descubierto y por consecuencia huyó a la tierra de Egipto. No sé si te ha pasado, a lo mejor, ojalá y Dios quiera que no hayas matado a nadie, pero Moisés lo hizo. Él huyó de la presencia de su pueblo. Él se retiró de su pueblo porque él fue descubierto. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado que hacemos algo delante de Dios, algo malo, y huimos? Lo primero que debemos de hacer es ir a su presencia y pedir perdón. Pero tomamos esa acción de Moisés. Huir porque no queremos ser descubiertos.
Y como hacemos algo malo, Dios siempre está a la puerta. Pero Moisés, a través de esa muerte que él hizo a ese egipcio, pudo encontrar la misericordia de Dios, porque Dios se le encontró, se le apareció a Moisés. Y en segundo lugar vamos a ver que Moisés sabía de sus limitaciones, sabía de lo que él carecía. Al decirle a Dios, cuando se le aparece en medio de la zarza, y dice, Señor, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo de habla y torpe de lengua. Y el Señor le responde, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vemos cómo Dios le dijo, tú no vas a ir solo, tú vas a ir porque yo te mando, yo voy a estar contigo. Pero ¿qué crees? Moisés no atendió la voz de Dios, sino que hizo enojar a Dios. Y él le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿No conozco que él habla bien? No vemos cómo Dios le dice, oye, yo sé que hay muchísimas personas más capaces que tú, pero yo he visto algo especial en ti y quiero ver eso hecho en tu vida. Yo no sé qué Dios esté preparando para tu vida. Yo sé que son grandes cosas para tu vida. Solamente falta ¿qué? Creer en Él. Hay veces que por las circunstancias, por lo que vemos o por lo que escuchamos, nos desviamos del propósito de Dios. Pero los propósitos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Después Moisés lo entendió, pero en ese entonces Moisés no quería ir ante Faraón, no quería ir ante el pueblo de Israel. Pero ¿qué le dijo Dios? Ve. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? Ve. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? Háblale a un pariente, habla de Dios, háblale a tu jefe, a tu familiar, a tu esposa, a tus hijos, háblales de mí. ¿Y cuántas veces no rehusamos a la voz de Dios? Pero vamos a comprender y vamos a aprender que el carácter de Moisés cambió para bien. Vemos después en la vida de Moisés una disposición que después la Biblia no menciona. En el libro de Deuteronomio no vuelve a mencionar las carencias ni las limitaciones de Moisés. Al contrario, habla de las cosas grandes y poderosas que hizo Moisés. No por él, sino porque se dejó usar por Dios. Dice que hizo cosas grandes y terribles. No sé si te ha pasado que cuando Dios nos habla, queremos decirle a Dios, no, Señor, yo no quiero, yo no puedo. Vemos nuestras limitaciones, pero Dios no ve eso, ve nuestro corazón. Dice que la palabra que somos varones de renombre, real sacerdocio por Dios, pueblo adquirido por Él, nación santa. No dice la palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. ¿Cuántas veces no te quieres esforzar? De alguna u otra forma, y llegan a tu cabeza esos pensamientos negativos y dices, no, Señor, yo me quiero esforzar con mi familia, yo me quiero esforzar en mi trabajo, yo me quiero esforzar en la iglesia. ¿Y qué crees? Vuelves a caer. Y te vuelves a enojar, a lo mejor tu carácter es algo fuerte, no lo sé. No sé en qué área estás ahorita, pues, sufriendo o batallando, pero yo sí creo que Dios lo puede cambiar. Podemos cambiar no por nosotros, porque ciertamente somos hombres y somos perecederos. Nuestras convicciones o nuestros sentidos se guían por lo que vemos, pero nosotros debemos tener puesta nuestra mirada en Jesús, en Dios, en que no somos nosotros quien lo va a hacer, sino es Dios poniendo su gracia en nosotros. Y así es para que fluya a través de nosotros. Amén. Pero ¿cuántas veces le dices a Dios, no, Señor, yo no puedo, mira, volví a caer? Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. No te quedes en la misma condición. Moisés no lo hizo. Moisés sí, a lo mejor hizo enojar a Dios, pero después vemos
la grandeza que hizo Dios en Moisés. Debemos reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos de la guía de su Espíritu Santo. Yo te quiero invitar en esta tarde a que te pongas de pie un momento y que repitas conmigo estas palabras. Si tú estás en la misma condición que yo, o hemos sufrido o hemos tenido pensamientos negativos, porque ciertamente somos hombres y a veces tenemos mucho trabajo, muchas dificultades y no le dedicamos tiempo a Dios. Y sabemos que Él es la fuente de todo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos bendice. Él es muchísimas cosas de bendición para nosotros. Yo quiero invitarte a que digas hoy con tus propias palabras, basta ya. Basta ya de mis limitaciones, basta ya de ver yo lo malo en mi vida. ¿Por qué? ¿Qué crees? Dios no lo ve. Dios, cuando tú le aceptas, Él ya no lo ve. El problema somos nosotros, que vemos lo malo. Queremos volver a ver lo malo de las cosas que Dios ya nos sacó. Basta ya de esos pensamientos malos. ¿Y qué te parece si hoy pones la mano en tu corazón y bendices tu vida? ¿Sabes? Dios puso la mirada especial en ti. Y a lo mejor dirás, ¿pero por qué? Dios sabe por qué. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Grandes, que no nos vamos a imaginar, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver a través de la fe que está puesta en nosotros. Vamos a bendecir nuestras vidas. Tómate ese tiempo para bendecir tu vida, y si aún has dicho cosas feas a tu favor, pues pídele perdón a Dios. Porque, ¿sabes? Tú eres un varón que tienes que estar en lo alto de tu familia, en lo alto, en la presencia de Dios. Tienes que estar en paz con Él. Tú algún día le vas a dar cuentas a Dios. ¿Sabes qué? Moisés le daba cuentas a Dios de las cosas. Le decía, oye, Dios, yo no puedo, ayúdame. Oye, Dios, es que mira, está pasando esto en tu pueblo. Y Dios mostraba su gracia y su misericordia. ¿Ya te tomaste ese tiempo? Amén. Porque, ¿sabes? Dios no mira lo que ve el hombre, Dios mira el corazón. Es por ello que Dios fijó su mirada en ese varón llamado Moisés. Así es Dios con cada uno de nosotros. Él ve algo especial en cada uno de los varones de la iglesia de Centro Cuautitlán. Y si tú nos ves por primera vez, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Después veremos que Moisés tuvo un cambio extraordinario y no por él mismo, sino por Dios. Cómo Dios cambió su forma de pensar, de actuar y de conducirse. Vamos a ver las cosas buenas de Moisés, porque te digo, no todo es malo en nuestras vidas. Así como Moisés tuvo un momento difícil, también tuvo momentos muy buenos. Y dice que Moisés era un adorador e intercesor. Nos lo relata cuando Dios hizo cerrar el mar y alabó a Dios por todos los prodigios y maravillas, y cómo con mano fuerte sacó al pueblo de Israel. Ahí dice que Moisés empezó a cantar y alabar y a exaltar su nombre. El significado de adorador es tener reverencia, respeto, querer estar en un lugar, tener amor también por ese lugar, honrar y acatar. E intercesor significa que es un mediador, es un intermediario, es alguien amigable y componedor. Esto significa que es alguien que restaura, es alguien que también se pone a favor, es alguien que se pone a favor. Esto lo podemos ver en los libros de Moisés, que tenía un diálogo continuo con Dios. Si tú has leído el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vemos cómo Dios hablaba a Moisés. Era continuo. No vas a ver algo que digas, no, Dios ni siquiera le hablaba a locas. No, Dios le hablaba. Y Moisés hacía lo que Dios le decía, obedecía. En Éxodo 24:12, yo quiero pedirte que me acompañes
ahí en tu Biblia y dice 24:12 de Éxodo. Entonces Dios le dijo, espera allá. Y en el 24:16 le dice, la nube cubrió el monte por 6 días y al séptimo día lo llamó. Podemos ver cómo Moisés esperaba lo que Dios hablaba. Esto debe ser muy importante en tu vida espiritual y en tu relación con Dios. Debemos de ser pacientes a lo que Dios nos quiere decir. Esperar a que Dios nos hable, creer que Dios nos va a hablar a través de su palabra, a través de algún hermano, a través de una oración, a través del tiempo de comunión con Él. Pero que tú no te apresures a salirte de su presencia. Moisés dice que estuvo 6 días. ¿Te has imaginado qué hacía 6 días en el monte? Porque dice que al séptimo día lo llamó. Yo me imagino que Moisés se estaba preparando para lo que Dios le tenía. ¿Y esto cómo se estaba preparando? En la oración. Tú no vas a poder tener una vida de victoria si tú no te preparas, si tú no oras, si tú no alabas a Dios, si tú no tienes ese tiempo de comunión con Dios. Es por eso que Moisés nos enseña a través de su vida que él era un adorador y alguien que intercedía, alguien que alababa de continuo. Y dice en Salmos 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo. Moisés pudo comprender esto. En Éxodo 19:19 dice, Moisés hablaba y Dios le respondía. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios nos pueda hablar. Moisés siempre, cualquier cosa que hacía, consultaba a Dios. Así debe ser nuestra vida, de continuo, en la mañana, en la tarde, en la noche, solo, con tu esposa, con tus hijos, que ellos puedan ver que eres un varón de Dios. A lo mejor no lo has hecho, empieza hoy. Señor, quiero ser ese varón conforme a tus principios, conforme a tu voluntad. Quiero ver si es cierto que puedo ser un varón diferente. Quiero probar si es que tú hablas. Porque mira, Moisés lo hizo. Dice que Dios hablaba, Moisés callaba. Y así es nuestro tiempo de comunión. Le queremos pedir y pedir, pero también es tiempo de callar. Debemos tener un tiempo como familia, un tiempo como varones. Hoy en día no nos podemos reunir, pero podemos conectarnos a través de las enseñanzas, a través de nuestros tiempos de Zoom, todos los martes a las 7 de la noche. Tú te puedes conectar y vas a ver qué bendición, porque estamos reunidos en el nombre de Él. ¿Estás cansado? ¿Estás afligido? ¿Tienes mucho trabajo? Pues hazte ese tiempo. Ese tiempo es especial para ti. ¿Cómo vas a poder darle una bendición a tus hijos si tú mismo no vas a la bendición que es Dios? Date ese tiempo. Algo que te caracteriza o debe de ser así en tus tiempos de oración es que Dios te hable. Anhelar que Él nos hable. Que te responda, escuchar su voz. Debes de tener un tiempo diario. Una alabanza, no las carreras. Un tiempo de oración. Anhelar escuchar su voz. Qué bonito es de que tú puedas leer la Biblia con tus hijos. Que ellos, fíjate, Moisés le dio las leyes a los hijos de Israel. Les dijo todo lo que tenían que hacer. Y les dijo, cuando nosotros no estemos, así vamos a decirlo, cuando nosotros no estemos, tú, varón, tienes la responsabilidad de enseñarle estas cosas a tus hijos. Tienes que enseñarle quién fue Dios, quién es Dios. En nosotros está la responsabilidad de enseñar en casa quién es Dios. Tú eres el varón de esa casa y a lo mejor tú eres joven adolescente. Bueno, tu papá te tiene que enseñar, pero aún tú tienes que tener esos tiempos de comunión con Dios. Moisés estuvo en la presencia de Dios y como consecuencia de ello es que en él hubo santidad. En Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor
vuestro Dios, soy santo. En 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. No es que si queremos, no es que, Señor, es que mira, llevo 5 años siendo santo. Señor, es que, ¿cómo puedo ser santo? Acércate a Él. Él es la fuente. Él es la fuente de todo. Él es la fuente de la santidad. Pero a lo mejor suena algo difícil o algo como que fuera o al alcance de nuestras manos. No es cierto. Dice en Deuteronomio, no es cosa difícil, porque dice que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Simplemente tenemos que hacernos de esos tiempos. Sin santidad nadie verá a Dios. Y esto lo pudo comprender Moisés. Él se acercó a Dios, tanto que cuando bajó del monte de Sinaí, su rostro resplandecía. ¿A causa de qué? A causa de estar junto con Dios. Estar en la presencia, alabando a Dios. Dice que él estuvo 40 días y 40 noches. Es por ello que pudo hacer grandes cosas. Por la vida que tenía, él decidió vivir en santidad. Porque sabía que a Dios le agrada. Dios jamás te va a pedir cosas que tú no puedas hacer. Y la santidad es una de ellas. Tú debes de vivir justamente, rectamente, donde te conduces, cuando vas al trabajo, cuando estás a solas. Moisés pudo, entonces tú y yo podemos. Moisés era alguien común, alguien del pueblo de Egipto, que él estaba ahí y era parte del pueblo de Israel. Fue adoptado y él tuvo por poca cosa esas cosas, sino que él fue y hizo las cosas que a Dios le agradaba. Y fue que la santidad. Y también podemos ver que Moisés tuvo fe. Y en Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así como hemos visto y estudiado a Abel, a Noé, a Abraham, a Jacob y a José, Moisés entra en el rango de esos hombres de fe, ya que Dios le dio la instrucción de llevar a un pueblo sin saber lo que pasaría de ellos. Pero creyeron en Dios, no en ellos, creyeron en Dios que todo estaría bien. No fue por Moisés que abrió el mar, sino en la fe que Moisés tenía en Dios, que todo lo puede. Las plagas, el maná, el agua en la roca, etc. Todos los milagros que Dios puede hacer en tu vida, los va a hacer a su tiempo. Solamente que falta que creer, que nuestra fe esté puesta en Dios. No nosotros, no las cosas que vemos, porque ciertamente dice que las cosas de este mundo son perecederas. El auto 2020 ya pasó un año, ya hoy quieren el 2021, así son las cosas. Que nuestra fe, esa fe tiene que crecer, nuestra fe no tiene que pasar de moda, al contrario, que nosotros siempre estemos en la presencia de Dios, que nuestra fe dependa de Él estar en su presencia. Cuando tú te vas a acostar, te arrodillas y buscas la presencia de Dios y agradeces por todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, eso es fe, y por todas las cosas que va a hacer, eso es fe. En estos tiempos, en medio de esta pandemia, es nuestra fe la que debe de estar más fortalecida más que nunca. Es tiempo de creer en la palabra de Dios cuando nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dice la Biblia, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Poniendo por obra la palabra de Dios, buscando a Dios. Que tú y tu familia puedan tener fe en Dios, que puedan descansar en Él. Que a lo mejor estás pasando un momento difícil, ten fe en Dios. Él puede cambiar todas las cosas. Ten fe en que vas a tener a lo mejor un mejor trabajo, a lo mejor Dios te va a proveer. Yo creo que la harina ni el aceite va a escasear. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo en fe en que Dios, si Dios le da de comer a millones y millones de pajarillos todos los días,
y no se queda pobre Dios, cuanto más a nosotros. Eso es fe. Tienes que poner a activar tu fe. ¿Cómo voy a poner a activar mi fe? Ora por tus hijos, declara en ellos bendición, que se aparten del mal, que sean hijos buenos, que tu esposa sea una mujer conforme al corazón de Dios, que tú seas conforme al corazón de Dios. También dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Debemos de aprender a descansar en Jesús, en Dios. ¿Y cómo es eso? Por nuestra fe. Moisés sabía que nada podía hacer si no estaba con Dios. Él sabía que separado de Dios nada podía hacer. Y Dios le decía que Moisés era fiel. En Números 12:7 dice, no asimismo mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios espera que siempre seamos fieles, que seamos varones que amen su presencia, que no por las circunstancias, no por lo que vemos, no por lo que escuchamos, no porque en mi trabajo estén pasando cosas feas, no. La fidelidad proviene de Dios. La fidelidad a Él es a Dios, no a tu trabajo, no a tus recursos, no a tus fuerzas. Voltea a ver tus manos, voltea a ver tu cuerpo. Se va desgastando, tus fuerzas ya no son las mismas que antes. A lo mejor tienes un hijo adolescente que tiene todas las fuerzas del mundo y quizá tú ya no. Pero tu fidelidad en esas fuerzas deben estar en Dios. Si tú permaneces fiel a Él, te va a pasar lo mismo que a Moisés. Es algo que se va a notar. Y que todos los que te rodean, primeramente tu esposa, tus hijos, o tus amigos, o los miembros de la congregación, tus padres, no lo sé, la gente que te rodea, se van a dar cuenta de que tú eres fiel a Dios. ¿Y cómo? Porque Dios se va a encargar de esa fidelidad mostrándola a los demás. Dice también que Moisés tenía autoridad. Sabemos y hemos comprendido que el estar bajo autoridad siempre va a traer bendición, siempre, siempre, siempre. Esta bendición llegó a las personas que rodearon a Moisés. Una de ellas fue Josué. Y no solo eso, sino que también las personas a su alrededor se dieron cuenta. ¿Quiénes fueron esas personas? Los egipcios. En Éxodo 11:3 dice, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Vemos cómo el pueblo de Egipto reconocía el poder que había en Moisés, no por él, sino por Dios, porque cuando Moisés iba a presentar a Faraón le decía, vengo en el nombre de Dios. Entonces las personas que lo rodearon, tú te darás cuenta cuando lees que dice que los hechiceros quisieron imitar las cosas que hacía Moisés, hasta que hubo un tiempo que ya no pudieron. Entonces esas mismas personas se dieron cuenta de la autoridad que tenía Moisés, del poder que emanaba en él por medio de Dios. A través de la vida de Moisés vemos cómo impactó la vida de los que lo rodearon. Dice que Josué era su siervo. ¿Y qué pasó en Josué? Lo preparó. Si bien la palabra dice que no entró Moisés a la tierra prometida, pero que él preparó a Josué para introducir al pueblo a la tierra prometida. También, ¿qué crees? Por medio de la autoridad de Moisés es que pudo él escoger a varones de virtud, a varones temerosos y varones de verdad. Tu vida es para que tú impactes a las personas de los demás. Cuando te invitan o cuando Dios te habla, es porque está poniendo algo especial en ti. No es en tus capacidades, no es en tus fuerzas, sino porque Dios está viendo que le temes a Él. Si tú has notado que de la nada has tenido un corazón hacia Dios, porque no hay nada bueno en nosotros que provoque a Dios.
sino la misericordia, la misericordia. ¿Tú quieres ser un varón de verdad? ¿Tú quieres ser un varón temeroso? ¿Un varón que ame a Dios? ¿Un varón que donde quiera que esté, aún ahorita en la comodidad de tu casa, que tu esposa, tus hijos, la gente que te rodea pueda decir, mira ese varón, teme a Dios? Porque la creación está anhelando que se manifiesten los hijos de Dios. Y tú y yo somos esos varones que nos debemos de levantar. ¿Cuántas veces no vemos a las mujeres con todo, con todas las fuerzas? En la oración, en los tiempos que se reúnen. Nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar preparándonos. Que puedan decir, mira, es que en Iglesia Centro Cuautitlán hay muchísimos hombres de virtud, varones temerosos, varones que no se dejan mover ni a diestra ni a siniestra, obedientes y fieles. Y si no es así, Él levantará varones temerosos de Dios, varones de verdad en medio de la Iglesia Centro Cuautitlán. O sea que Dios te va a utilizar sí o sí. Simplemente dispón tu corazón, prepárate para Él. Él está a la puerta. Él todos los días nos hace la invitación de que entremos a su presencia. Solamente falta ¿qué? Que tú accedas. Dios no va a decirte ven porque quiero, no. Él te dio una voluntad. Y si tu voluntad no es buscarle, qué triste. Pero Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, con las personas que te rodean, en medio de tu municipio, en medio de la iglesia. Y también vemos que Dios le dijo no a Moisés. No sé si te has dado cuenta cuando lo has leído, pero Dios le dijo no. Dios le dijo no vas a pasar de aquí, al no permitirle entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 3:26 le dijo Dios, basta ya de este asunto, ya. En unos versículos anteriores, Moisés le pide a Dios, Señor, permíteme entrar. Y Dios le dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. Y podemos ver aún en medio de su característica de Moisés, de su carácter, de todas sus virtudes, que Moisés, por su docilidad y por tener un carácter afable, no hubo queja de parte de él. No se quejó, no hubo reproches hacia Dios. No dijo, Señor, pues 40 años estuvimos en el desierto. No se quejó. Al contrario, guardó silencio y no se tocó más este tema. Pero ¿qué crees? Él siguió adelante. No abandonó las cosas, no abandonó su servicio, no abandonó las cosas que Dios le había pedido hasta el último día de su vida. Y el último día de su vida fue grandioso porque Dios le dijo, aquí vas a descansar. Él fue privilegiado al ser parte de la obra de Dios, porque él sabía que pese a un no de Dios, estaría con él. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho un no? Y nos enojamos, lo primero que hacemos es enojarnos. Y no vemos que ese no puede traer una bendición, porque ¿qué tal si Dios te contestaba y te perdías? Debemos tener ese carácter, esa respuesta que Dios le dio a Moisés, le dijo que no. Y yo pude ver al estudiar esto que no hubo queja de parte de Moisés. Debemos de confiar que Dios, sí, Dios quiere contestar a nuestras peticiones siempre. Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero también debemos de pedir conforme a su voluntad. No porque Moisés no haya pedido conforme a su voluntad, no. Pero Dios tenía otro propósito para él. Así es en nuestras vidas. Si Dios no te contesta o no te ha contestado, Señor, ya me cansé de que buscar tu presencia y no me has contestado, Dios sabe por qué. Debemos de también aprender a recibir un no. No siempre es un sí. Cuando es un no, también puede ser que sea de bendición para nuestras vidas. Debemos de aprender eso.
Señor, es que yo a lo mejor ahorita me quiero ir de vacaciones. Te va a decir a lo mejor que no, porque estamos en medio de una pandemia. Dice que seamos sabios y entendidos. Dice que el sabio ve el mal y se aleja. Dios, es que quiero salir ya, porque esta cuarentena, no. Dios dice, quédate en tu casa. Búscame, que haya esos tiempos conmigo. La presencia de Dios siempre estuvo con Moisés, siempre. Y Moisés no se movía hasta que Dios le decía. Vemos las cosas que Dios hizo en medio de Moisés. Fueron privilegiados esa generación al ver las grandes cosas que Dios hizo. Pero no seamos como ese pueblo, porque también hubo un pueblo rebelde. Seamos como Moisés, atendamos a la voz de Moisés, a su ejemplo. Tú tienes cualidades, tienes características especiales, tienes dones y talentos. Entrégaselos a Dios, Él te los ha dado. Él solamente quiere que vayas a su presencia y se las entregues. Él se va a encargar de lo demás. Así fue Moisés. Como te decía hace un rato, Moisés a lo mejor en su momento vio las limitaciones, pero después la Biblia ya no hablaba más de eso. Hablaba de las cosas grandes que hizo Moisés. Porque Moisés tenía el poder de Dios a través de su presencia, a través de buscarle, a través de escuchar su voz, de que todo lo que hacía el pueblo de Israel, lo hacía porque Moisés estaba en la presencia de Dios y Dios le hablaba. Tú eres una nación santa. Para Dios eres un pueblo adquirido por Él. Eres especial para Él. Que esto pueda siempre estar en nuestros corazones. No somos huérfanos. Ahora tenemos un Padre en los cielos y somos reconciliados a través de Jesucristo. Por eso Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Dios quiere utilizar tu vida, niño de Club Hormiga, joven adolescente de Nación Centro, varones. ¿Acaso hay algo imposible para Él? No lo hay. Solo tienes que poner en disposición tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón de todas esas cosas del mundo. Busca a Él. Guarda tu corazón para Él. Búscale y lo encontrarás. Así dice, búscame mientras pueda ser hallado. Dice que el que toca la puerta se le abrirá. No pienses que tenemos un Dios malo. No, Dios no es malo. Dios es un Dios bueno. Siempre va a ser bueno. Tanto que hoy nos tiene con vida. Estamos reunidos en su nombre. Y si quiere que aprendamos de Moisés, es eso. Las virtudes que tenía Moisés. La docilidad que él tenía. Que lo podemos lograr tú y yo. Lo podemos lograr. No me puedes decir, no puedo. No, ¿sabes qué? Sí se puede, porque está en la Biblia. En la Biblia vemos hombres y mujeres que lo pudieron hacer. No por ellos, porque ciertamente el hombre es perecedero, es frágil. Pero su confianza estuvo en Él. Su confianza estuvo en Dios que hace todas las cosas. Es por eso que vienen esos testimonios en la Biblia, porque se pudieron hacer esas cosas. Y dice la Biblia que aún mayores podremos hacer en el nombre de Jesús. Solamente falta ¿qué? Creer como Moisés. Moisés creyó, tuvo fe, por eso se llama héroes de la fe. Y tú y yo podemos ser esos héroes de la fe, podemos poner en práctica nuestra fe. Dice la Biblia, despiértate, que la luz de Dios te resplandezca. Pero ¿qué falta? Dar ese paso. Que hoy anheles y que hoy decidas dar ese paso. Ya no pienses más en fracasos, ya no pienses más en lo que eras, sino piensa ahora en lo que puedes hacer, en lo que Dios te puede utilizar. Dios anhela siempre que formes parte de la obra. Y es más obvio,
que formes parte del reino. Para eso vino Jesús, para que algún día estemos en su presencia. Hoy la invitación es que tú puedas ir al trono de su gracia y puedas comprender que no es en tus fuerzas, no es por tus capacidades, es por medio de Jesús, que todo lo puedes, lo vamos a lograr, créelo, yo lo creo. Yo creo que Fernando no es el mismo del año pasado, va a ser diferente, no por mí, sino porque tengo la confianza en que Dios lo va a hacer. En la vida de Toño, en la vida de Martín, en la vida de Jorge, en la vida de los jóvenes adolescentes, en las generaciones de Club Hormiga. Yo creo que eso va a pasar. Eso es fe, creer lo que va a pasar. Dios quiere que tengamos una vida feliz, una vida plena en esta tierra. Dios no está enojado con eso, no, jamás. Dios quiere que seamos felices y lo podemos ser aún más con Él. No separándonos de Él. Moisés jamás lo hizo, jamás. Dios siempre va a querer lo mejor para tu vida, siempre, siempre. Va a querer lo mejor para tus hijos. Solamente que también debemos de atender a ese llamado. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley y dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu familia, imagínate, en tu familia, en la descendencia de cada familia de Iglesia Centro. Y yo quiero darte el día de hoy unos puntos de ayuda. Dios me hablaba a mi corazón y decía, esto es muy importante para que puedas caminar en mí, para que puedas seguir adelante. Y el número 1 es guardar el día de reposo. No te dejes de conectar. Si bien hoy no podemos reunirnos y congregarnos y darnos un abrazo como lo hacemos cada 8 días o en los tiempos de oración los días sábados, hoy tienes la bendición también de conectarte, solamente darle un clic a tu computadora, a tu celular y te conectes. Dice que el que profanara el día de reposo ciertamente morirá. Y no esperamos que mueras, no, sino que, ¿qué crees? Va a morir tu espíritu porque se está desconectando, se está desligando de Dios. Te estás desconectando con Él. Tienes todas las herramientas, todas las oportunidades para escuchar su voz. Tienes varones, tienes los tiempos de oración por la iglesia. Si tú eres joven adolescente, tienes tus tiempos para Nación Centro, es tiempo que te conectes si no lo has hecho. No digas, como no hay reuniones, pues no, son mis vacaciones, al fin que ya serví mucho. No. Conéctate siempre, siempre. Antes a lo mejor no podías asistir a varones por tu trabajo o por el tráfico. Hoy es más fácil. A lo mejor tú dirás, es que esta pandemia, bueno, vele las cosas buenas a esta pandemia. Puedes conectarte desde tu casa, puedes reunirte con tu familia y escuchar las enseñanzas de varones. Es que tengo mucho trabajo. Bueno, entonces fija bien tus prioridades. Dios te quiere bendecir, Dios quiere hablar a tu corazón, pero ¿cómo lo va a hacer? Si tú no te conectas, si tú no te integras. Es tiempo de que te acerques a Dios. Y dice, y Él se acercará a vosotros. Número 2, tu edad no es impedimento para servir y seguir a Dios. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Moisés nunca perdió su vigor por hacer las obras de Dios. Al contrario, se fortaleció, estuvo fortalecido hasta el último día de su vida. Que así pueda ser en nuestras vidas. Que no digas, no, es que ya tengo 60 años. No, es que tengo 25, no, todavía me falta tiempo. No, tu edad es la mejor edad. Si Dios te está hablando es porque Él te va a usar.
No digas como Moisés cuando vio sus limitaciones. No, ve más allá. Tenemos que ver más allá. Nuestra edad es para que podamos bendecir a los demás, para que podamos servir, para que podamos hacer grandes cosas. Tú eres de bendición. Simplemente que a veces vemos nuestra edad. No, Señor, es que mira, ya me duele la espalda, ya estoy canoso, ya no tengo fuerzas. No. Moisés tuvo 120 años y su vigor jamás fue quitado, sus fuerzas. Es que tengo 80, es que tengo 50. Siempre vamos a poner un es que. No, que eso se quite de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos ser instrumentos. Ya lo vimos, no somos nosotros, es Dios actuando en nosotros, depositando su espíritu para que su espíritu fluya. Solamente tienes que dar ese paso, disponer tu vida, tus fuerzas. Es algo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Dios. Pero bueno, ese es otro estudio, ya después lo veremos. Y número 3, tú puedes. No veas lo malo en tu vida, no veas las cosas negativas de tu vida, tu carácter, tus incapacidades, no lo veas, porque eso es lo primero que nos limita a dar ese paso de fe. No digas no puedo, no digas para el otro año, no. Recuerda que la Biblia está llena de ejemplos de hombres victoriosos. Por ellos mismos no lo pudieron hacer, sino porque Dios actúa en sus vidas. Como Dios de lo poco hace mucho. ¿Te has puesto a pensar esto? Moisés era un hombre. A los ojos de este mundo, Moisés a lo mejor no fue nada, pero de lo poco hizo mucho. Tanto que, mira, hoy en la Biblia está escrito su testimonio. Y él pudo alcanzar la vida eterna. Lo vemos en la multiplicación de los panes y de los peces. Dios bendijo esos panes y esos pececillos y dio a miles de personas. ¿Qué es lo que él vino a hacer? Se dio. ¿Y qué crees que pasó en los discípulos? Eran 12. Bueno, 11 y después fueron 12, ¿no? Pero, ¿qué crees que hicieron ellos? Creyeron en Jesús. Abandonaron todo. Yo no sé si Dios te diga abandona todo, no lo sé. Cada quien le va a hablar en particular. Quizá en medio de tu trabajo te va a mover. Quizá en medio de donde tú te muevas, Dios te va a utilizar. Pero la vida de los apóstoles fue impactada por Jesús, tanto que 12 personas de Israel se movieron, creyeron en Dios, fueron y predicaron las escrituras. Y mira, hoy es el 2021 y por medio de que esas personas salieron, dice que a todos los confines de la tierra es predicado el evangelio de Dios. Así es Dios, Dios nos quiere utilizar. De lo poco, Dios hace mucho. No hace mucho y lo hace poco, no. Dios lo multiplica, Dios quiere bendecirte, Dios quiere utilizarte, quiere derramar en ti dones y talentos. Quiere depositarlos en ti porque ve capacidades. No es en nosotros, no es en nuestras fuerzas, sino en nosotros. En nosotros debemos de corresponder ese llamado a Dios. Estamos conociendo los planes de Dios, estamos conociendo la vida de Moisés. Y la palabra está a nuestro alcance, no es difícil. Dice en Deuteronomio, no es cosa difícil. Cerca de ti está la palabra de Dios. Esta es la palabra que está a nuestro alcance, la fe de unos cuantos, que siempre que así pueda ser día con día en la vida de nosotros, varones de Iglesia Centro. Yo te invito que puedas conectarte. No estás solo. Hay un grupo de varones que
te puedes acercar a ellos, puedes acercarte a la página de la iglesia. Y recuerda, todos los martes nos reunimos a las 7 de la noche. Dios te bendiga y conéctate.